Entonces, Lucas, te doy la palabra para que te presentes, nos cuentes un poquito de ti y nos cuentes un poco de este tema. Bueno, muchas gracias, Carla, por la presentación y la invitación, más que nada, a vos y a todo el equipo de la Xochiquido. Eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy argentino, como dijo Carla, estamos acá pegaditos a la cordillera. Tengo la suerte de conocerlos a Carla y a todo el grupo de trabajo de ella hace ya varios años y trabajar estos temas que nos apasionan tanto, que es el dolor, en primer lugar, y desde eh, mi campo de estudio y de trabajo, estudiar esta temática a través de las neurociencias del dolor especialmente. Yo soy kinesiólogo fisiatra. Hola Nelson, ahí está el amigo Nelson. Eh, actualmente me estoy terminando de formar como médico. Soy director del Grupo Evolucionar, que ahora le voy a presentar al grupo, le voy a comentar un poco a lo que nos dedicamos. Y bueno, actualmente estamos trabajando con todo el equipo de Nelson también en distintas formaciones en relación a las neurociencias. Así que, bueno, brevemente me voy a presentar así, y así arrancamos con lo que nos gusta, que es estos temas. Eh, Voy a pasar a compartir, Carla, decime si se ve bien. ¿Se ve ahí? Bárbaro. Ah, Bueno, perfecto, está bien. está genial. Bien, buenísimo. ¿Cómo hacemos, Carla, con las preguntas? ¿Querés que hagan al final o querés que Por lo vayamos general, haciendo la charla? hacemos las preguntas al final. Ujú. Ahora, si tú quieres que alguien que te interrumpa y te haga las preguntas, también estás como en libertad, pero por lo general hacemos una ronda de preguntas al final, Bien, ¿ya? bárbaro. Bueno, entonces vamos a hacer las preguntas al final. Igualmente, cualquier cosa que quieran que vuelva a repetir, o algo específico que tal vez no me expliqué bien, que escriban por el chat, así Carla me pregunta, ¿sí? Y lo volvemos a remarcar o a explicar de otra manera, así no perdemos el hilo de la charla, ¿sí? Bueno, les voy a presentar, generalmente yo aprovecho estas jornadas eh, para compartir algo nuevo que estoy estudiando. Sí, esto es una presentación, por lo menos en la temática, bastante nueva, y cuando me propuso Carla qué podíamos hablar, se me ocurrió este término del Club de los Ricos, que ahora les voy a contar a qué va esto del Club de los Ricos y cuál es la relación con el dolor y por qué nosotros los kinesiólogos deberíamos conocer a este club. Eh, para eso antes le voy a contar un poco la historia nuestra, la historia de Evolucionar. Nosotros somos un grupo de Argentina que nos dedicamos ya hace 7 años a la formación y al estudio de las neurociencias. Ahora estamos empezando a formarnos y a hacer investigación en neurociencias junto a universidades con las que trabajamos. Junto a mí, el otro director del grupo es Sebastián Di Costa. Y con todo el equipo lo que hacemos es estudiar y ahora investigar sobre las neurociencias en dos temáticas principales en las que nos abordamos, que es la neurociencia del dolor, ¿sí? Y lo que es las neurociencias en relación a la ciencia del ejercicio y del deporte. Así que acá les presento el grupo. También les comparto mis contactos, ¿sí? En Instagram me pueden contactar por ahí, ¿sí? Si tienen alguna duda, si necesitan material sobre alguna temática que estemos charlando o sobre próximas encuentros que podamos tener acá con la Xochiquid o acá con el grupo Amigo de Chile. Y otra red con la que contamos es este canal de neurociencias para fisioterapeutas, que ya lo lanzamos el año pasado, vamos subiendo material, generalmente son entrevistas, algunas clases,
todo lo que está en relación a las neurociencias para el campo de la kinesiología, para el campo de la fisioterapia, ¿sí? El año pasado tuvimos la suerte y el honor de contar con muchos colegas que se sumaron a una propuesta de un ciclo de reuniones de ciencia del ejercicio, que estuvieron presente Carla, estuvo presente Nelson, Nelson estuvo disertando, así que bueno, los invito a poder chequear esos videos y compartirlos también. Así que bueno, empecemos con esta charla y antes que nada, esta es parte de una charla que di el año pasado, pero la frase está bastante de moda, ¿sí? Y creo que está en lo cierto. Nosotros hace mucho tiempo que en nuestras formaciones y con nuestro equipo venimos estudiando distintos modelos y sobre todo para el estudio de las neurociencias. Y esta frase que seguramente conocerán, que dice que el todo es más que la suma de las partes, viene de las teorías de los sistemas dinámicos complejos, que ustedes deben seguramente conocer muy bien. Y siempre, desde las primeras formaciones y los primeros cursos que recuerdo que dábamos con nuestro equipo, siempre esta era una de las frases que nosotros decíamos. No teníamos muy buen marketing, porque siempre cerrábamos con esto y decíamos que no todo está en el cerebro. Sí, para un curso de neurociencia tal vez no es uno de los mejores marketing que podamos hacer, cerrar el curso diciendo eso, pero realmente seguimos creyendo que es así. Nosotros por más que nos especialicemos y estudiemos distintas temáticas en relación a las neurociencias, y especialmente estudiemos las neurociencias del dolor, tenemos que también comprender algunas limitaciones que hay en estos estudios y que como kinesiólogos nosotros tenemos la obligación de conocer en profundidad qué es lo que están diciendo los nuevos descubrimientos de neurociencias, pero también saber que no todo es el cerebro, que por más que estudiemos ciertas regiones cerebrales, el dolor no está en esas regiones cerebrales, ¿sí? Sino que es mucho más complejo que eso. Como no está en la columna, como no está en los tejidos, tampoco necesariamente está en una parte concreta del cerebro o en un grupo de regiones cerebrales, ¿sí? Y esto lo vamos a entender de la siguiente manera, y lo vamos a intentar de explicar así. Cada vez que ustedes agarran un estudio y que salen nuevos, recién calentito ahí del horno y lo leemos entusiasmado, queremos sacar conclusiones, pero tenemos que entender que muchos de estos estudios están basados de acuerdo a distintos paradigmas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, hay distintos paradigmas cuando se estudian las resonancias magnéticas funcionales, como para dar un ejemplo, y lo que termina pasando es que solamente estamos viendo un aspecto, de acuerdo a cómo se diseñó ese estudio, un aspecto muy acotado en este fenómeno tan complejo que es el dolor. Yo siempre hago la analogía, incluso en algunos de los posts de Instagram he hecho, que es como mirar a través de la ranura de una puerta, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Esa gráfica que ustedes tienen, que me acuerdo que Carla hizo ahí también una actualización de la gráfica, de por dónde miramos al elefante, ¿sí? Y perdemos a veces ese contexto global. Y a veces con los estudios de neurociencias pasa eso. Según el paradigma que tenga, nosotros estamos viendo un aspecto muy acotado de este fenómeno complejo que es el dolor. Generalmente, nosotros estamos acá, ¿sí? En la clínica, estamos en la trinchera con esta persona que nos viene a consultar por dolor, que viene con su historia, que viene tal vez con hace 10, 15 años de dolor, como me pasa frecuentemente en mi consulta, que además viene con un entorno familiar, con un contexto familiar determinado, ¿sí? Y que vive en una sociedad determinada. Y ahí vemos toda la complejidad que seguramente muchos de ustedes hasta le es intuitivo de esta complejidad que tiene la manifestación del paciente, lo que es de la otra persona, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos los estudios, generalmente estamos viendo esto, ¿sí? Vean cómo cada color
¿sí? Está viendo un aspecto distinto, pero cuando llegamos a la clínica nos vamos a encontrar que todos estos componentes y todas estas conclusiones que se sacan en los estudios muchas veces se terminan siendo una parte muy reducida de los fenómenos que vemos en la clínica, ¿sí? Entonces, eso a tener en cuenta de que dependiendo de cómo se haya diseñado el estudio y el paradigma que tenga, nosotros vamos a estar teniendo ciertas conclusiones. ¿Sí? Bien. Ahora sí, haciendo esta introducción, voy a contarlo un poco y vamos a intentar de hacer un recorrido por qué es lo que se está estudiando en algunas corrientes de neurociencia, sobre todo en la parte de neuroimágenes, desde la física estadística, y hay muchas disciplinas que están ayudando a que podamos entender mejor el funcionamiento cerebral, sobre todo en lo que nos compete ahora, que es el dolor. ¿Qué pasa en el dolor crónico, en el cerebro de la persona con dolor crónico? Seguramente ustedes recuerdan de neuroanatomía y todas estas divisiones, ¿sí? Que nos encontramos a nivel cortical, que hemos estudiado las distintas áreas, que cada área supuestamente tiene una función determinada, pero cuando salimos de la universidad nos damos cuenta, a medida, sobre todo en los últimos años, que esto no es tan así, ¿sí? Y ahora les voy a comentar por qué no es tan así y no podemos estudiar ya el cerebro como una sumatoria de áreas, ¿sí? Que van a estar trabajando en paralelo, en serie y un montón de cosas que se dicen cuando estamos estudiando estas cosas, sino que la dinámica es muchísimo más compleja, ¿sí? Y hay teorías que nos acercan mucho más a comprender qué pasa a nivel cerebral cuando hay fenómenos emergentes, como es el dolor, por ejemplo, como es la conciencia también, ¿sí? Que hay muchos estudios sobre eso, que no vamos a entrar en detalle porque no es a lo que me especializo, pero sí en esta emergencia del dolor. Sabemos que el dolor genera cambios neuroplásticos, ¿sí? Todos habrán escuchado eso, pero ¿cómo los genera? ¿Y en dónde los genera? ¿Y con qué lógica? Pensemos que nosotros estamos estudiando la lógica de lo viviente, diría eh, mi amigo Sebastián, en esto de estudiar la biología, ¿sí? Estamos estudiando la lógica de lo viviente. Y bueno, y para que tenga una lógica, debe tener ciertas reglas. Y para eso, hace siglos, un matemático en una ciudad en donde había 7 puentes, ¿sí? Resolvió un problema que ya llevaba varios siglos preguntándose, ¿sí? No voy a entrar demasiado en detalle en la historia, pero busquen teoría de los grafos, ¿sí? De Euler, como se escribe así, en donde desarrolla una teoría matemática para resolver el enigma de esta ciudad que tenía 7 puentes, y la duda era si se podía atravesar todos los puentes sin repetir y volver al mismo punto de inicio. Y eso fue el puntapié para crear la teoría de los grafos, ¿sí? Esta teoría de los grafos tiene reglas muy sencillas, pero sobre todo lo novedoso fue cómo resolvió el problema matemático este científico, que fue justamente estos puntos y estas líneas, ¿sí? Formó nodos, ¿sí? Que son estos círculos que vemos acá, y líneas que conectan a los nodos, como los puentes. Establece ciertas reglas matemáticas para darte cuenta gráficamente, solamente con ver el gráfico, si ese problema tiene resolución o no. En el caso, le voy a hacer un spoiler, en el caso del problema de la ciudad, no tenía ninguna solución, ¿sí? Así que no se maten buscando la solución porque ya encontraron de que no había solución posible para ese problema. Pero ¿qué fue lo rico de esa resolución del problema? La teoría de los grafos. Entonces, ¿qué dice la teoría de los grafos? Se los resumo en este dibujo. Vamos a encontrar que hay nodos,
¿sí? Que son grupos o espacios donde convergen distintas rutas. Y esto sirve para estudiar al cerebro como para estudiar muchos otros tipos de sistemas. Seguramente ustedes podrán hacer la analogía con un mapa, por ejemplo, ¿sí? Del dibujo este. Porque los mapas también muchas veces se grafican según los grafos, ¿sí? Puntos o lugares, ¿sí? Que son llamados nodos, que van a recibir rutas determinadas y de donde van a partir otras rutas hacia otros nodos, hacia otros lugares, por ejemplo, en el caso de un mapa. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Vamos a encontrar que un nodo cerebral es un espacio, un grupo de neuronas, ¿sí? Que están conectadas entre sí, pero a su vez están conectadas con otro grupo de neuronas, ¿sí? Y estas a su vez van a estar conectadas con otros grupos de neuronas y se van a ir amplificando esta comunidad, ¿sí? De acuerdo a ciertas reglas, se van a ir conformando esta estructura. Pero también lo interesante para entender a qué nos referimos con esto del Club de los Ricos, que es el eje central de la charla, son lo que se denomina los hub o concentradores. Son nodos, ¿sí? Que tienen algo especial. Concentran una gran conectividad. O sea que son nodos que reciben una gran cantidad de información, ¿sí? Por las rutas con las que se comunican. Esto es muy importante que recordemos ahora para hablar sobre el eje de la charla. Entonces vamos a encontrar que en el cerebro hay distintos nodos, pero hay nodos especiales que se llaman hub. A su vez, los hubs se clasifican, tienen clasificaciones especiales también, pero no vamos a entrar en ese detalle. Quédense con que hay nodos que se llaman hub, que son especiales, que van a concentrar una gran comunicación con otros nodos. Lo que tenemos que saber también es que estos nodos se van a ir conectando entre sí de acuerdo a las experiencias, de acuerdo al desarrollo de ese sistema, si en el caso nuestro, de acuerdo al desarrollo del sujeto. Entonces, estas rutas neuronales que se establecen son dinámicas y van a cambiar de acuerdo al tiempo. Obviamente que acá hay una base genética, ¿sí? Que establece que haya un desarrollo determinado, pero es muy importante las experiencias y el medio ambiente para generar el moldeado de estas rutas neuronales a través de los nodos y a través de los hub, perdón. Lo importante también acá a remarcar cuando lean la teoría de los grafos es que hay ciertos grupos de nodos que van a estar comunicados entre sí y que van a conformar módulos. Estos módulos están porque son nodos que se comunican entre sí y que están en interacción, porque tienen una función determinada, ¿sí? Entonces, para la teoría de los grafos, nosotros podemos estudiar el cerebro de acuerdo a la segregación modular, que se denomina, de acuerdo a la función que tenga esa red de neuronas, esa red de nodos que vamos a ir mencionando ahora en breve. Entonces, así es como lo graficó Euler en su teoría, no es el dibujo que hizo para la ciudad, pero fíjense cómo los matemáticos, los físicos van desarrollando la conectividad de distintos sistemas, en este caso la conectividad del cerebro en las personas con dolor especialmente, que es lo que vamos a estar trabajando, y cómo estos nodos se van comunicando, qué fuerza tiene esta comunicación entre ellos, y a su vez cómo forman distintos módulos. Pero hay que saber que los módulos también se comunican entre ellos, ¿sí? Y esto es importante que lo sepamos, porque tiene implicancias clínicas, ¿sí? Hay nodos que se llaman hub, como dijimos, pero a su vez estos hub van a formar el puente para la comunicación entre dos módulos distintos, ¿sí? Y esto vamos a hacer una bajada sencilla a la práctica del kinesiólogo. Nosotros realmente cuando damos un ejercicio no podemos nunca separar
las dimensiones cognitivas, las dimensiones afectivas de la motricidad, ¿sí? Esto pasa a nivel cerebral. Las redes sensorio-motrices, las redes cognitivas, como son las redes atencionales, están vinculadas entre sí y están interactuando entre ellas cuando están haciendo una tarea determinada, cuando la persona está haciendo una tarea determinada, ¿sí? A su vez, solamente para que lo tengan en cuenta, esto se complejiza mucho más en las gráficas. No vamos a entrar demasiado en detalle, pero sepan que hay nodos que se pueden graficar con dirección o sin dirección, ¿sí? Que eso tiene nombre determinado, pero sepamos esto y también tengan la idea de que muchas de estas comunicaciones entre los nodos son eh, carriles de doble mano, ¿sí? No es solamente que la información va hacia un sentido, sino que es bidireccional, ¿sí? Pero bueno, vayamos concretamente a la pregunta del encuentro. ¿Por qué el Club de los Ricos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber como kinesiólogos de este famoso Club de los Ricos y qué relación tiene con el dolor? ¿Sí? Que es lo que nos termina interesando en definitiva a todos. Y esto vayan pensando por qué los autores habrán dicho, bueno, a este grupo lo llamamos el Club de los Ricos. ¿Sí? También hay algo que se llama el mundo pequeño, en la teoría de los grafos, que tiene relación con la efectividad y la eficiencia del sistema para transmitir la información, para integrarla, ¿sí? ¿Y qué dijimos de los hubs? Los hubs generalmente son grupos de neuronas que tienen una alta conectividad con distintos nodos de la misma red, ¿sí? Y con otras redes generalmente, dependiendo del hub que estemos estudiando. Y básicamente, el Club de los Ricos son hubs, ¿sí? Son nodos con un alto grado de conectividad, ¿sí? Que están densamente conectados con nodos tal vez con menor, perdón, están densamente conectados estos hubs con otros hubs, ¿sí? Esto pasa en todos los sistemas en general, incluso piensen en los sistemas sociales. Generalmente, los, los hubs que tienen una gran riqueza en la conectividad van a preferir, entre comillas, ¿sí? Piensa que estamos haciendo una metáfora, ¿sí? Van a preferir conectarse y comunicarse con otros nodos que sean parecidos a ellos, que tengan una gran conectividad, ¿sí? Y esto lo he dicho en algún video, en alguna charla, cuando he explicado la teoría de los grafos. Hagan de cuenta que estamos en un aeropuerto, ¿sí? Si nosotros estamos en un aeropuerto, dependiendo del aeropuerto que estemos, vamos a poder llegar a un destino determinado. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Rosario, en Argentina. La ciudad de Rosario es una ciudad grande dentro de la Argentina. Podemos considerar que la ciudad de Rosario, junto con la ciudad de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, para poner 3 ejemplos de Argentina, son hub, pero hub dentro del territorio argentino, o sea, dentro del módulo que podemos denominar Argentina. Ahora, ¿por qué van a ser hub? Porque generalmente los vuelos van a llegar, los vuelos o estas ciudades van a tener mayor tráfico de colectivos, mayor cantidad de rutas, para llegar hacia estas ciudades o para partir de estas ciudades, generalmente conectando con las otras ciudades grandes, ¿sí? Rosario tiene una autopista directa hacia Buenos Aires, una autopista directa hacia Córdoba. Pero ¿qué pasa si hablamos de otra ciudad que no tiene tanta densidad poblacional, que no va a tener tanta comunicación con las ciudades grandes, ¿sí? Ahora, si yo quiero viajar a Santiago, generalmente, tal vez desde Rosario lo pueda hacer, como lo he hecho. Hay momentos, épocas, que se puede viajar directamente de Rosario a Santiago, o si no, en su defecto, tengo que viajar hacia una ciudad más grande dentro de mi módulo, que va a ser Buenos Aires. Voy a tener que viajar hasta Buenos Aires, de Buenos Aires voy a tener que viajar a Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago y Buenos Aires son dos hubs muy importantes, ¿sí? Que van a concentrar todo el tráfico aéreo,
Santiago de Chile y Buenos Aires de Argentina. Entonces es mucho más probable que haya vuelos que comuniquen a estas dos ciudades que vuelos que comuniquen a ciudades con menos tráfico aéreo. Lo mismo si nos vamos ya fuera del continente, es mucho más probable que yo me vaya desde Buenos Aires a otro continente que desde otra ciudad por ahí más chica de Argentina, ¿sí? Entonces, con esta metáfora nosotros podemos entender que los hubs generalmente van a tender a comunicarse entre ellos y no tanto con los nodos de menor grado. ¿Qué quiere decir grado? Menor grado de conectividad, menos densidad de conexiones. Ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el dolor. Ya hace un tiempo, en el 2011, ciertos autores dijeron que hay ciertos nodos puntuales, corticales y subcorticales, o sea, de la corteza cerebral y por debajo de la corteza cerebral, ciertas regiones del cerebro que son nodos muy ricos, que están muy conectados entre ellos, ¿sí? Y que pareciera ser que tienen una función determinada que todavía está en discusión, incluso están todavía en discusión si este es el verdadero club de los ricos en el cerebro o no. ¿Cuáles son estos nodos? A nivel cortical vamos a encontrar el precuño, a la corteza frontal superior, ¿sí? Y a la corteza parietal superior, ¿sí? Acá lo que ustedes van a ver, si ven círculos más grandes, van a ver círculos medianos y círculos chicos. Quiere decir, entre más grande sea el círculo, es la densidad de concentración, o sea, el grado de comunicación que tiene este nodo. Estas áreas corticales muestran en diversos estudios que tienen una gran conectividad entre ellas, ¿sí? Y una muy rica conectividad con otros nodos del cerebro. A nivel cortical y en estructuras más profundas vamos a encontrar también al hipocampo, ¿sí? Recuerden dónde está el hipocampo, en la cara inferior del lóbulo temporal, que está muy relacionada a distintas funciones cognitivas y emocionales, al putamen y al tálamo, ¿sí? Estos son centros muy importantes para el cerebro, o parecen mostrar esto los estudios. Por eso se lo denomina el Club de los Ricos. Pero ahora vamos a ver qué relación hay con el dolor y por qué nos importa esto a nosotros. Entendamos también una cosa, que muchos de estos nodos que veíamos acá, toda esta conectividad que vemos acá, muchas veces están solapados y estos nodos, estos grupos, estos hubs, van a estar conformando distintas redes cerebrales. Van a estar en una situación de overlap, de solapamiento entre ellas, ¿sí? Y nos encontramos que cuando estudiamos una red neuronal determinada, hay nodos que van a estar relacionados al club de los ricos, por ejemplo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un ejemplo concreto de esto. Una característica importante a tener en cuenta en este tipo de sistemas son que es un sistema dinámico, ¿sí? Y que está en constante fluctuación. Esto es lo que se denomina entropía cerebral, ¿sí? La constante fluctuación que tiene y el gran grado de configuraciones que puede tener este sistema, ¿sí? Estas emergencias fluctuantes que van teniendo el sistema es muy importante para el cerebro y se ve alterada o parece verse alterada en las personas con dolor crónico. Esto tiene una funcionalidad es para hacer eficiente el sistema. Piensen que nosotros con los hubs lo que vamos a hacer, si comunicamos a los hubs más importantes de nuestro cerebro, lo que estamos haciendo es hacer más eficiente al sistema. Va a procesarse mejor la información con un menor gasto energético, ¿sí? Y estas fluctuaciones y esta dinámica de fluctuaciones en donde hay un aumento de la actividad de ciertas redes neuronales en cierto momento, con una modulación de otras, es muy importante para el correcto funcionamiento del cerebro. Pero piensen que, como todo sistema dinámico complejo, está inmerso en un contexto, ¿sí? Y es muy importante para estas adaptaciones. Esta dinámica y esta autoorganización de las redes neuronales va a estar condicionada
por la cercanía que tengan estos nodos, ¿sí? Van a estar condicionadas por la función, por la modularidad que tengan, ¿sí? Y ahora vamos a ver ejemplos concretos de esto. Y además van a estar condicionadas por la probabilidad que tengan estas redes neuronales de estar trabajando entre sí, que en algún momento tengan que aumentar su conectividad para ser eficiente al sistema en una situación determinada, en un contexto determinado. Y esto es lo que vemos que pasa muchas veces en las personas con dolor persistente. La conectividad que antes era probable, había cierta comunicación, había una relación, pero no un vínculo muy fuerte entre ciertas regiones. Según el contexto, cómo cambia, por ejemplo, en una persona que percibe dolor durante mucho tiempo, por esa probabilidad de conectividad, el sistema empieza a afianzar la comunicación entre dos nodos y a relacionar de manera distinta a las redes cerebrales. Vamos a ver que esto puede llegar a tener implicancias en los síntomas y en la expresión clínica de las personas con dolor persistente. Estos son algunos estudios, cómo se está estudiando a nivel estadístico esta organización de la corteza cerebral y de las regiones subcorticales. Y acelerando un poco para llegar a lo que a ustedes les interesa y que hemos venido para encontrarnos hoy, que es, bueno, está muy bien Lucas con todo esto, pero ¿qué pasa con el dolor? ¿Por qué es importante saber todo esto para entender un poco mejor el dolor, sobre todo el dolor crónico? Bueno, porque en neurociencia se está estudiando un paradigma que es el de las redes en reposo. Se vio que, si bien otros paradigmas de investigación nos han dado muchas herramientas para comprender mejor qué es lo que sucede o cómo se comporta este sistema en las personas con dolor persistente, se ha hecho énfasis en que tal vez las redes en reposo, que ahora les voy a contar un poco qué son, nos podrían dar más indicios sobre cómo se organiza este sistema comparándolo con las personas que no tienen dolor, ¿sí? ¿Y qué son las redes en reposo? Las redes en reposo, básicamente, como su nombre los dice, son las redes que se activan cuando están en la persona en la resonancia, ¿sí? Estamos midiendo la actividad funcional del cerebro de esta persona y no le estamos pidiendo nada en concreto, ¿sí? Solamente se le pide que no se duerma, ¿sí? A algunos le piden que estén focalizando la mirada en un punto, otros no le dan ninguna instrucción precisa, pero solamente se le pide que no se duerma, y ven cómo es la dinámica de fluctuaciones de las regiones cerebrales, cómo está trabajando ese cerebro sin hacer ninguna tarea determinada, sin estar interaccionando con el entorno, ¿sí? Hay otros paradigmas que nos dan mucha evidencia también y nos acerca a otros resultados que son los paradigmas cognitivos, los paradigmas motores. Entonces, lo que se quiso hacer con esto es decir, bueno, ¿qué pasa si no interviene en ninguna tarea, por lo menos, concreta durante el estudio? Y se vieron que siempre hay más o menos de manera estable trabajando o activándose ciertas redes o ciertas regiones cerebrales que llaman redes en reposo. Hay varias redes, pero la más importante o la que más énfasis se está haciendo es en la red por defecto, ¿sí? Esta red por defecto parece comunicar regiones frontales, parietales y temporales, ¿sí? Acá vemos la resonancia funcional y esta es la conectividad, esta tractografía, pero además también están involucradas regiones subcorticales. Y esta red por defecto tiene una particularidad. Generalmente se le atribuye funciones como pueden ser la historia autobiográfica, como pueden ser cuando nosotros estamos divagando, por ejemplo, con nuestros pensamientos, aumenta su actividad. Pero cuando tenemos una interacción con el entorno, disminuye su actividad. No se apaga, ¿sí? Hay muchas veces que se hace la analogía como si se apagara. En realidad lo que hace es disminuir un poco su actividad para que otra red pueda tomar relevo
¿sí? En la activación y poder interactuar con esa tarea que está realizando la persona. Acá vemos, según la teoría de los grafos, la conformación de esta red por default. Y vamos a ver que esta red va a compartir, en esta situación de overlap, va a compartir nodos o hub con este club de los ricos, ¿sí? Y lo que se ha visto que el club de los ricos, o los nodos que se denominan club de los ricos, pero sobre todo los nodos que están en relación con la red por defecto, se van a alterar, se van a modificar la conectividad por el dolor persistente. Fíjense, yo le voy a marcar acá la corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada posterior, el precuño, ¿sí? Son regiones que estaría bueno que ustedes hagan hincapié en el estudio. Obviamente la corteza prefrontal dorsolateral ya es clásico, si alguno ha estudiado un poco las adaptaciones cerebrales en dolor persistente, ya hay bastante literatura sobre cómo se modifica el trofismo a nivel cortical, pero ahora lo vamos a comentar un poco más. Cuando vemos qué pasa en el dolor persistente en esta red por default, ¿qué le decía? Es una red en reposo que está fluctuando en su actividad y que va a disminuir su actividad cuando otra red tiene que estar trabajando. Por ejemplo, las redes atencionales, ¿sí? Cuando esta red atencional ya no es necesaria, cesa la tarea, disminuye su actividad y aumenta la actividad de la red por defecto. Entonces hay lo que se denomina una anticorrelación entre la red por default y la red atencional, por ejemplo, o las redes sensorio-motoras. Están sincronizadas durante el reposo. Y cuando nosotros vemos qué está pasando, cuando los investigadores ven qué está pasando en el cerebro en personas con distintas condiciones de dolor, se vio que se altera esta dinámica de fluctuación y que además se altera la conectividad de los nodos de la red por defecto. Como les decía, esta red por defecto tiene múltiples funciones cognitivas, pero además está implicada en la modulación nociceptiva, ¿sí? Entonces empecemos a pensar que, bueno, esta fluctuación de las redes en reposo, que están interactuando con otras redes que están involucradas en distintas tareas, además tiene una función de modular la información nociceptiva y que se va a reorganizar, va a cambiar la conectividad, o sea que los hubs se van a empezar a relacionar de manera distinta porque mi dolor empieza a persistir. Porque yo estoy en esta situación, en este contexto de dolor, constantemente a lo largo de meses, a lo largo de años. Y lo que se ha visto que en este estudio, por ejemplo, que la corteza prefrontal ventromedial, que le dije que se acuerden acá, que estamos acá, va a alterar su conectividad con las regiones posteriores de la red por defecto, ¿sí? Va a disminuir su conectividad, pero a su vez va a aumentar la conectividad de regiones como la ínsula. O sea que esta red y este club de los ricos empieza a cambiar sus estructuras, a cambiar sus rutas neuronales para vincular nodos que tengan más relación según el contexto determinado de esa persona, que es el dolor persistente. Vamos a ver que en este estudio, fíjense la variedad de sujetos de condiciones clínicas que tomaron: dolor lumbar crónico, dolor regional complejo, osteoartritis como lo denominé, y obviamente lo compararon con sujetos control. Esto en los sujetos control no pasaba. Lo que sí vieron en estos estudios es que estos cambios en la red por default estaba en relación también con, muchas veces, con la intensidad del dolor y con la duración del dolor, ¿sí? Las características del dolor. Otros estudios mostraron también que según cómo se correlaciona la red por defecto, sobre todo algunos nodos, como la corteza cingulada posterior, ¿sí? Y el precuño también, según cómo se relacione con otras redes, por ejemplo, con la red de relevancia, con la red sensorio-motora, va a tener una expresión clínica distinta. Seguramente ustedes se han encontrado personas con un diagnóstico similar,
¿sí? Por ejemplo, supónganse dolor lumbar, pero con comportamientos totalmente distintos. Hay personas que muchas veces perciben mucho dolor, pero tal vez poca discapacidad funcional, poca impotencia funcional. Hay otras personas que predomina la impotencia funcional sobre la percepción del dolor, ¿sí? Y lo que establecen algunos autores es que tal vez lo que esté sucediendo, esta expresión clínica, se pueda deber a cómo se va comunicando, cómo se van conectando los nodos de estas distintas regiones cerebrales, ¿sí? Los nodos, perdón, de estas distintas redes cerebrales. Entonces, esto es algo bastante interesante para empezar a relacionar. Tal vez que nosotros podamos empezar a estudiar y profundizar en el estudio de cómo se conectan estas redes en reposo en las personas con dolor y tal vez nos permita evaluar y predecir muchas cuestiones que tienen que ver con la clínica del paciente. Era algo para también agregar acá, que hay trabajos que han realizado el equipo de Mutso sobre estudios longitudinales en personas con dolor lumbar crónico y se han visto que estructura de este club de los ricos, como el hipocampo, ellos estudiaron especialmente el hipocampo, cambiaba según la evolución clínica del sujeto. ¿Qué hacían? Le tomaban una medición sobre la conectividad intrínseca dentro del hipocampo y extrínseca, cómo se conecta el hipocampo con otros nodos, y a lo largo de un año lo iban siguiendo y volvían a estudiarlo al año. Entonces, ¿qué veían? Veían que la conectividad era distinta. Si estas personas con dolor lumbar tendía a una mejoría clínica, a que si estas personas con dolor lumbar agudo empezaba a cronificar, empezaba a ser persistente el dolor. Entonces vean cómo empezamos a encontrar que tal vez la conectividad nos puede predecir cómo va a ir evolucionando esa persona. Y que de acuerdo a cómo también hagamos nosotros el trabajo o cómo ayudemos a la otra persona a recuperarse, podría generar cambios y modificaciones en esta conectividad. Ya hay estudios que están haciendo sobre las redes en reposo, sobre la conectividad y esta dinámica que les estoy contando, en cómo responden a diversos tratamientos en distintos trastornos de dolor, ¿sí? Entonces veamos la importancia que está empezando a tener todos estos temas, ¿sí? Que son sumamente, a mi entender, interesantes para el trabajo del kinesiólogo. Y cómo nosotros también como kinesiólogos podemos aportar a estos equipos, ¿sí? De trabajo en investigación. Que nuestra mirada, lo digo también por experiencia, nos puede aportar mucho al proyecto de investigación. Bueno, creo que estamos en tiempo. Los invito nuevamente al que le interese estas temáticas y al que necesite o quiera consultarme, mis redes sociales, mi Instagram y el canal de YouTube, ¿sí? También la página de nuestro grupo para cualquier información que quieran consultar. Así que bueno, les agradezco y pasamos si quieren a las preguntas. Sí, muchas gracias Lucas, tremenda presentación, de verdad se agradece mucho que este tema que a veces cuando uno lo lee es tan complejo, lo hayas podido hacer de manera muy didáctica y sumamente entendible para todos. Hay varias Muchas preguntas en el gracias. chat, vamos a Sí. partir con una realizada por Andrea Martínez, quien te pregunta que cómo los hub se relacionan con la médula. Ujú. Bueno, yo no me especializo mucho en la parte medular, sino estoy más concentrado en cómo se organiza a nivel del encéfalo, pero pensemos que estas redes neuronales, de acuerdo a cómo se relacionen, van a generar distintas interacciones con los núcleos, ¿sí?, más profundos y con las vías descendentes, sobre todo las vías moduladoras del dolor, y también todo lo que es las vías motoras. Entonces, seguramente haya alguna relación. Yo no conozco algún estudio en particular, si hay algo de conectividad que relacione estas vías y a nivel medular, pero obviamente hay que pensarlo como todo un sistema integrado
¿sí? De lo que sucede a nivel de las redes cerebrales y a nivel medular seguramente. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, quien Sebastián pregunta, ¿el fenómeno de hipervigilancia tendría relación con la modificación de la red por defecto en usuarios con dolor persistente? Ujú. Bueno, muy interesante la pregunta esto de la hipervigilancia. Nosotros, algo que nos gusta estudiar y que estamos incluso ahora empezando a hacer una investigación, en realidad desde el año pasado, sobre la kinesiofobia, ¿no? Esta fobia a volver a percibir dolor o a lesionarse nuevo por el movimiento. Y está muy vinculado a la hipervigilancia. Hay cambios en la red por defecto, pero también en estos hubs tan importantes, como dijimos, a nivel del hipocampo, pero también a nivel de la amígdala cerebral, que lo que hace es cambiar la conectividad a que el sistema esté más pendiente, justamente como dice el nombre, ¿sí? Que pongamos el foco de la atención en eso que nos puede ser peligroso, en eso que nos puede dañar. Así que estos cambios de la conformación entre la red por default y las redes de relevancia, por ejemplo, que comparten muchos nodos, y con redes límbicas, están muy relacionados con el fenómeno de la hipervigilancia. Así que eso es totalmente. Sí, sí, sí. No sé si fui claro o si quedó. Ahí le vamos a preguntar a Sebastián si le quedó claro, que nos conteste en el chat o abra el micrófono. Sí, me quedó súper claro, así que muchas gracias, Lucas, por la presentación y también por la instancia. Bueno, me alegro. Muchas gracias a vos, Lucas, antes Seba. que terminemos, yo te tengo unas preguntas. Sí, ¿Ya? no esperaba menos. Ah, siempre yo súper preguntona, lo siento. Ya, tenía un poco de dudas con respecto a si es que hay estudios con respecto al tiempo en que se demoran como estas modificaciones en volverse quizás más permanentes, y si es que con las terapias estas se pueden volver se pueden revertir, o si hay estudios que demuestre como cierta reversión u otros cambios con respecto a estas redes, por la red de default principalmente. Eh, sí, mira, con respecto a los tiempos, no hay nada demasiado determinado, ¿sí? Pero sí se entiende que entre más tiempo pase, sobre todo entre el primer año de dolor, y teniendo en cuenta también la intensidad del dolor, las características que tenga el dolor, más rápido será esta conectividad, ¿sí? Sobre todo plantean algunos autores que dentro del año es donde se dan los mayores cambios de conectividad y tienen esta correlación clínica, que nosotros lo estamos viendo, les comento, lo estamos empezando a ver en los datos que tomamos. Nosotros hicimos una encuesta a más de 400 personas, además con cuestionarios, y lo que vemos cuando evaluamos las distintas variables es que entre 3 meses de dolor a un año o más de dolor, parece haber algo, por lo menos en principio. Esto igualmente falta analizarlo desde lo estadístico y demás, pero a simple vista pareciera haber que hay un punto de quiebre, hay algo que diferencia a las personas que tienden a persistir con el dolor en los cuestionarios con respecto a las que tienen menos de 3 meses de dolor o no tienen dolor. ¿Sí? Eso por un lado, que está bueno, estaría bueno saber un poco más de esto, de los tiempos, realmente qué pasa cuando tenemos dolor en determinado tiempo. Pero también hay algo interesante con esto del tiempo, es que lo que se parece que se vincula más todavía con redes emocionales, ¿sí? Y esta reactividad emocional que muchas veces tiene la persona con dolor persistente condice un poco con lo que pasa con la conectividad, con áreas o con nodos en relación a las emociones. Entonces me parece que eso es importante también marcar. Y con respecto a las terapias, realmente estuve estudiando y bajando mucha info sobre qué pasa con la conectividad a nivel de las terapias. No he leído tanto como para darte una respuesta concreta así, pero me parece que algo que recién ahora se está empezando a estudiar. Sí, tener en cuenta esto, ¿no? Nosotros muchas veces colaboramos
a la recuperación de la persona o a mejorar la calidad de vida durante la recuperación de la persona, sobre todo muchas veces en la historia natural de ese síntoma que tiene el paciente o que es del dolor. Y este trabajo de Mutsu lo que muestra es que, bueno, en un año ya hay cambios. Si estás peor, va a haber cambios determinados, y si estás mejor, los cambios van a ser distintos. Entonces eso me parece que es muy interesante, ¿no? Hacer un poco esta bajada, que tal vez nosotros podamos colaborar a que haya un cambio determinado en esta conectividad. Muchas gracias, Lucas, de verdad te pasaste. No, gracias a usted por la invitación. Saludos a Nelson ahí que lo veo por el chat también. Sí, bueno, al parecer no hay más preguntas. De verdad, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos los que participaron en este nuevo... Ah, Acá, mira, y Luis Cardemil Luis. tiene una pregunta. Sí, Luis. Luis, no sé si quieres hablar. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí. Lucas, tengo una pregunta. Sí, con respecto al contexto de la persona. Estos hubs cambian dependiendo del contexto de la persona. Me refiero a que, por ejemplo, si está en su contexto constantemente en un contexto de hogar donde tiene una manifestación así, por ejemplo, que tiene su contexto familiar difícil, y versus otra persona que sale constantemente y cambiarán esos hubs, esas redes, esas conexiones. ¿Será más potente la persona que permanezca en un lugar, en un contexto un poco más difícil o no? Uh-huh. No sé si me explico o no. Sí, no, perfecto. Perfecto, Luis. Sí, es algo muy importante que lo que estás preguntando, porque se ha visto que en situaciones de estrés crónico estos hubs cambian, ¿sí? Pensemos que el estrés mantenido es uno de los factores que predispone muchas veces a la persistencia del dolor. Y hay mucha relación entre cómo se modifican las estructuras neuronales en las personas que tienen distintos trastornos de estrés crónicos con los que tienen dolor crónico. O sea, hay una conectividad bastante similar. Y lo que se ha visto es que hay un aumento de esta conectividad en regiones como por ejemplo la amígdala, no solamente en la conectividad extrínseca, o sea, cómo estas regiones se comunican con otros nodos, sino también en la conectividad en el propio nodo, ¿sí? Con una disminución de la conectividad, de cierta conectividad del hipocampo. Hay distintas regiones que están involucradas del hipocampo en distintos aspectos en la vivencia del dolor, con una disminución de la conectividad de regiones prefrontales dorsolaterales, pero con un aumento de la conectividad de la corteza ventromedial. Todo, básicamente, como para decirlo de manera sencilla, predispone a que este constante estrés y esta situación constante de percepción de la amenaza se mantenga, ¿sí? Básicamente lo que hace el sistema es hacernos eficiente a percibir la amenaza, esta hipervigilancia que comentaba también el colega anteriormente. Así que el contexto va a tener un impacto a nivel de la conectividad. Y hay un estudio que me acuerdo ahora, no me acuerdo de los autores, pero que me pareció muy interesante, que se hizo en modelos animales, vio que inclusive el estrés social, ¿sí? Esto lo hicieron a un modelo bastante particular. El estrés social porque ponían a ciertos modelos de ratas con ratas más agresivas y demás. Lo que veían era que las células de la glía, sobre todo la microglía, generaban cambios, el astrocito generaba cambios que predisponía a una potenciación a largo plazo y a cambios de la conectividad sináptica en ciertas regiones que están en relación también con los trastornos de ansiedad, por ejemplo. Entonces, fíjense, y además también lo que mostraba el estudio era que hacía generaba una peor modulación de las vías nociceptivas. O sea que el estrés social en las ratas generaba cambios en las células de la glía y por ende también cambios neuronales que predisponía a que
tengan una peor modulación de las vías nociceptivas. Fíjense cómo también el contexto social podría llegar a alterar esta estructura, estas modificaciones neuroplásticas. Así que, obviamente que esto falta muchísimo más para estudiar y comprender y entender mejor qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Luis, no sé si te habrá quedado clara la respuesta de Lucas. Sí, me parece que sí, puso la manito. Ah, sí. Bueno. Bueno, entonces, antes de finalizar, como siempre, los dejamos invitados a la próxima fecha en que nos va quedando de este primer ciclo de webinars, donde vamos a tener a 2 socios presentando modelos de implementación de la sala de rehabilitación en dolor, donde se va a presentar los modelos de dolor y cómo estos se pueden abarcar dentro de la práctica. ¿Ya? Nuevamente, Lucas, de verdad, muchas, muchas gracias. Fue un excelente webinar, eternamente agradecidos. ¿Ya? Aplausos para ti y para todos los participantes, muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad.